El misterio de la Biblioteca Secreta del Vaticano. El Vaticano, con su historia antigua y su influencia espiritual, es un lugar que ha inspirado muchas historias de misterio y terror. Entre sus muros, una de las historias más perturbadoras y menos conocidas es la del misterioso manuscrito del Apocalipsis. El descubrimiento. En 1975, un joven sacerdote llamado Carlo Di Luca fue asignado a la Biblioteca Secreta del Vaticano, una sección a la que solo unos pocos eruditos y altos oficiales de la Iglesia tienen acceso. Entre los millones de textos antiguos, uno en particular llamó la atención de Carlo, un manuscrito sin título, escrito en latín antiguo, que parecía describir eventos apocalípticos. El texto estaba lleno de ilustraciones perturbadoras, ángeles caídos, demonios y escenas de destrucción que no se parecían a nada que Carlo hubiera visto antes. El contenido del manuscrito. El manuscrito narraba la historia de un pacto entre un papa del siglo XII y una entidad oscura. Según el texto, este papa, desesperado por el poder y la influencia, había realizado un ritual prohibido en lo profundo de los túneles subterráneos del Vaticano. A cambio de un control absoluto sobre la cristiandad, el Papa ofreció el alma de su sucesor y una promesa de sacrificios humanos anuales para la entidad. Las consecuencias. Intrigado y horrorizado, Carlo empezó a investigar la veracidad del manuscrito. Durante su búsqueda, se topó con documentos que hablaban de desapariciones misteriosas de niños en Roma durante el siglo XII, y de una serie de muertes inexplicables de papas que seguían a la coronación de aquel supuesto papa del manuscrito. La noche del terror. Una noche, mientras Carlo trabajaba solo en la biblioteca, comenzó a escuchar susurros en latín que parecían emanar de las paredes. Las luces parpadearon y una oscuridad fría llenó la habitación. De repente, las ilustraciones del manuscrito empezaron a moverse. Los demonios dibujados parecían cobrar vida, y una figura oscura emergió de las sombras. Carlo, paralizado por el miedo, escuchó una voz que le susurraba en su oído: "El pacto no debe ser roto". El joven sacerdote salió corriendo de la biblioteca, dejando el manuscrito atrás. Los guardias lo encontraron al día siguiente, incoherente y balbuceando sobre demonios y pactos. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días, murmurando sobre la entidad oscura y los sacrificios. El encubrimiento. La Iglesia, alarmada por el descubrimiento de Carlo y sus consecuencias, selló el manuscrito en una bóveda secreta, lejos del alcance de cualquier otro curioso. Los oficiales del Vaticano declararon que Carlo había perdido la cordura debido al estrés del trabajo y que no había ningún manuscrito apocalíptico. Sin embargo, los rumores persistieron. Se decía que la entidad del manuscrito aún rondaba los pasillos del Vaticano, buscando a aquellos que se atrevían a descubrir su oscuro secreto. Epílogo. Hoy en día, la Biblioteca Secreta del Vaticano sigue siendo un lugar de misterio. Los pocos que han tenido el privilegio de trabajar allí cuentan historias de libros que se mueven solos, susurros en la oscuridad y sombras que parecen tener vida propia. La historia de Carlo Di Luca y el manuscrito del Apocalipsis sigue siendo una advertencia para aquellos que buscan conocer los secretos más oscuros de la Iglesia. La sombra del Vaticano. En el corazón de Roma, el Vaticano es conocido por su majestuosidad y su historia sagrada. Pero no todas las historias que surgen de sus antiguos muros son de fe y devoción. Hay una que se ha susurrado en los pasillos oscuros durante siglos, una historia de terror que ha sido cuidadosamente oculta por los guardianes de la fe. A finales del siglo XVIII, un joven sacerdote llamado Angelo Moretti fue asignado a la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Moretti era un estudioso apasionado, dedicado a descubrir los secretos de los textos antiguos. Una noche, mientras revisaba unos manuscritos polvorientos en una sección remota y rara vez visitada, encontró un libro encuadernado en cuero negro, sin título y cubierto de símbolos extraños. El libro, que parecía más antiguo que cualquier otro en la biblioteca, desprendía una energía inquietante. Contra su mejor juicio, Moretti lo abrió.
Las páginas contenían textos en latín, griego antiguo y otros idiomas que no reconocía. Conforme leía, sintió una presencia oscura a su alrededor, como si algo maligno lo estuviera observando. Las inscripciones hablaban de rituales prohibidos y evocaciones de entidades demoníacas. Una página en particular describía un ritual que permitía invocar a una entidad conocida solo como la sombra. Fascinado y horrorizado, Moretti decidió que debía saber más. Pasó noches enteras estudiando el libro, sintiendo que su mente se desmoronaba lentamente. Una noche, decidido a desentrañar el último secreto del libro, Moretti realizó el ritual descrito. Dibujó los símbolos en el suelo de su pequeña celda y recitó las palabras prohibidas. Al principio, nada sucedió. Pero luego, las velas se apagaron de repente y la temperatura de la habitación cayó en picado. De la sombra surgió una figura oscura, sin forma definida, pero con ojos rojos brillantes que parecían perforar su alma. Moretti intentó rezar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La sombra se abalanzó sobre él, fusionándose con su cuerpo, y en ese momento, sintió un dolor indescriptible mientras su mente y espíritu eran consumidos. Al día siguiente, encontraron a Moretti inconsciente en el suelo de su celda, con los símbolos del ritual todavía visibles. Cuando despertó, no era el mismo. Sus ojos, una vez llenos de vida y conocimiento, estaban vacíos y sin alma. Comenzó a comportarse de manera errática, hablando en lenguas extrañas y escribiendo símbolos incomprensibles en las paredes de su celda. Los otros sacerdotes, alarmados, intentaron ayudarlo, pero pronto quedó claro que ya no era el padre Moretti quien habitaba su cuerpo. Las autoridades del Vaticano, en un intento desesperado por contener la situación, lo llevaron a una cámara subterránea secreta, donde fue confinado y vigilado día y noche. Con el tiempo, los susurros sobre lo ocurrido con Moretti se desvanecieron y su existencia fue borrada de los registros oficiales. Pero los guardianes de la cámara subterránea sabían la verdad. La sombra aún habitaba el cuerpo de Moretti, y aunque su cuerpo envejecía, la entidad dentro de él permanecía tan poderosa como siempre. Cada noche, desde los confines de su prisión, los gritos y susurros de Moretti resonaban en los pasillos, un recordatorio eterno del horror que acechaba en las sombras del Vaticano. Los sacerdotes actuales todavía evitan esa parte del edificio, temerosos de que, algún día, la sombra pueda encontrar una forma de liberarse y desatar su maldad una vez más. Esta es la historia de Angelo Moretti, el sacerdote que se atrevió a abrir un portal hacia el infierno y pagó el precio con su alma. Su legado permanece como una advertencia de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y que en los lugares más sagrados, las sombras más oscuras pueden acechar. El secreto del Vaticano. El joven sacerdote Alessandro había sido enviado al Vaticano para continuar sus estudios teológicos y realizar labores administrativas en el archivo secreto. El Vaticano, con sus antiguos edificios y pasillos laberínticos, siempre había fascinado a Alessandro, pero pronto descubriría que también albergaba oscuros secretos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el archivo, Alessandro encontró un documento viejo y polvoriento escondido entre otros papeles. Era un diario de un sacerdote llamado Padre Domenico, fechado en el siglo XVIII. Las entradas del diario comenzaron de manera normal, relatando la vida cotidiana y los deberes religiosos. Sin embargo, las últimas páginas contenían descripciones perturbadoras sobre extraños sucesos y una figura ominosa que Padre Domenico había visto repetidamente en los pasillos del Vaticano. Padre Domenico describía una presencia oscura, una sombra que se movía por los corredores silenciosos, susurrando en latín antiguo y dejando un rastro de frío inhumano. Cada noche, la sombra se acercaba más a su habitación, hasta que finalmente, una noche, entró. Las últimas palabras del diario eran apenas legibles, escritas con mano temblorosa: "Ha venido por mí. El demonio camina entre nosotros". Esa noche, Alessandro no pudo dormir.
Las palabras del diario resonaban en su mente y decidió investigar más al día siguiente. Preguntó a algunos de los sacerdotes más antiguos si sabían algo sobre Padre Domenico. Uno de ellos, con rostro pálido y ojos llenos de temor, le contó que Domenico había desaparecido misteriosamente y que muchos creían que había sido víctima de un mal antiguo sellado dentro del Vaticano. Alessandro, con su curiosidad y fe inquebrantable, decidió continuar su investigación. Regresó al archivo por la noche, decidido a encontrar más pistas sobre la desaparición de Domenico. Mientras revisaba los documentos antiguos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una figura oscura se movía en la periferia de su visión. Pensando que era su imaginación, Alessandro continuó trabajando, pero el sentimiento de ser observado no desaparecía. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejando a Alessandro en completa oscuridad. El silencio del archivo se rompió con susurros en latín, el mismo que había descrito Padre Domenico. Alessandro sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente y vio una sombra alta y oscura, con ojos rojos brillando en la penumbra. El aire se volvió helado, y Alessandro sintió una mano gélida agarrar su hombro. En un acto de desesperación, Alessandro comenzó a rezar. Su voz temblaba mientras recitaba el Padre Nuestro, pero su fe le dio fuerza. La figura oscura retrocedió ante sus palabras, los ojos rojos perdiendo su brillo. Las luces volvieron, y la figura se desvaneció. Alessandro cayó de rodillas, exhausto y aterrorizado, pero agradecido de estar vivo. Decidió abandonar su investigación y sellar el diario de Padre Domenico en el lugar más profundo del archivo, esperando que nadie más lo encontrara. El Vaticano, con todos sus secretos y misterios, seguía siendo un lugar sagrado, pero Alessandro nunca volvió a sentir la misma paz en sus pasillos antiguos. Sabía que algunos secretos estaban mejor enterrados, y algunas sombras nunca deberían ser despertadas. La muerte misteriosa de la Guardia Suiza. El Vaticano, con sus muros antiguos y secretos bien guardados, ha sido escenario de numerosos eventos misteriosos a lo largo de los siglos. Uno de los incidentes más escalofriantes y sin resolver en la historia reciente del Vaticano ocurrió en la noche del 4 de mayo de 1998, cuando se encontraron los cuerpos de 3 personas dentro de sus muros sagrados. Aquel fatídico día, el tranquilo entorno del Vaticano se vio sacudido por la noticia de la muerte del comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann, su esposa Gladys Mesa Romero, y el cabo Cédric Tournay. Las autoridades vaticanas afirmaron rápidamente que Tournay, en un acto de locura, había asesinado al comandante y a su esposa antes de quitarse la vida. Sin embargo, muchos dentro y fuera del Vaticano sospecharon que había algo más oscuro detrás de estos trágicos eventos. Alois Estermann acababa de ser nombrado comandante de la Guardia Suiza, la prestigiosa fuerza que protege al Papa. Era un hombre respetado y querido, tanto por su valentía como por su dedicación. Su esposa, Gladys, era conocida por su devoción religiosa. Cédric Tournay, por otro lado, era un joven guardia suizo, conocido por su carácter inestable y su resentimiento hacia sus superiores, especialmente hacia Estermann, por no haber recibido una condecoración. La versión oficial del Vaticano fue que Tournay, en un arrebato de ira, irrumpió en el apartamento de Estermann y lo mató junto con su esposa antes de suicidarse. Sin embargo, las circunstancias exactas de lo sucedido esa noche siguen siendo objeto de debate y especulación. Algunos testigos afirmaron haber oído gritos y ruidos extraños provenientes del apartamento de Estermann antes de que se descubrieran los cuerpos. Otros mencionaron la presencia de personas no identificadas en los pasillos del Vaticano esa misma noche. Las autopsias revelaron inconsistencias en la trayectoria de las balas y la posición de los cuerpos, lo que alimentó aún más las teorías de conspiración. Una de las teorías más escalofriantes sugiere que Estermann pudo haber descubierto secretos oscuros dentro del Vaticano, secretos que algunos estaban dispuestos a proteger a toda costa.
Otra teoría apunta a la posibilidad de que Tornay fuera manipulado o coaccionado para cometer los asesinatos. Los documentos y pruebas clave desaparecieron misteriosamente y las investigaciones oficiales se cerraron con rapidez, dejando muchas preguntas sin respuesta. Los rumores sobre rituales oscuros y conspiraciones dentro del Vaticano no han hecho más que crecer con los años. Algunos incluso creen que fuerzas sobrenaturales pudieron haber estado involucradas en las muertes. La historia de Estermann, su esposa y Tornay ha pasado a formar parte del tenebroso folclore del Vaticano, una advertencia de que, detrás de la fachada de santidad y devoción, pueden esconderse sombras inquietantes. El caso permanece cerrado oficialmente, pero la atmósfera de misterio y terror que rodea a estos eventos perdura. En los pasillos oscuros del Vaticano, donde se mezclan la fe y el miedo, algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre. Esta historia, basada en hechos reales, refleja la atmósfera de misterio y terror que a menudo rodea a los eventos inexplicables dentro del Vaticano. El misterio de la Biblioteca Secreta del Vaticano. El Vaticano, con su historia antigua y su influencia espiritual, es un lugar que ha inspirado muchas historias de misterio y terror. Entre sus muros, una de las historias más perturbadoras y menos conocidas es la del misterioso manuscrito del Apocalipsis. El descubrimiento. En 1975, un joven sacerdote llamado Carlo Di Luca fue asignado a la Biblioteca Secreta del Vaticano, una sección a la que solo unos pocos eruditos y altos oficiales de la Iglesia tienen acceso. Entre los millones de textos antiguos, uno en particular llamó la atención de Carlo, un manuscrito sin título, escrito en latín antiguo, que parecía describir eventos apocalípticos. El texto estaba lleno de ilustraciones perturbadoras, ángeles caídos, demonios y escenas de destrucción que no se parecían a nada que Carlo hubiera visto antes. El contenido del manuscrito. El manuscrito narraba la historia de un pacto entre un papa del siglo XII y una entidad oscura. Según el texto, este papa, desesperado por el poder y la influencia, había realizado un ritual prohibido en lo profundo de los túneles subterráneos del Vaticano. A cambio de un control absoluto sobre la cristiandad, el Papa ofreció el alma de su sucesor y una promesa de sacrificios humanos anuales para la entidad. Las consecuencias. Intrigado y horrorizado, Carlo empezó a investigar la veracidad del manuscrito. Durante su búsqueda, se topó con documentos que hablaban de desapariciones misteriosas de niños en Roma durante el siglo XII, y de una serie de muertes inexplicables de papas que seguían a la coronación de aquel supuesto papa del manuscrito. La noche del terror. Una noche, mientras Carlo trabajaba solo en la biblioteca, comenzó a escuchar susurros en latín que parecían emanar de las paredes. Las luces parpadearon y una oscuridad fría llenó la habitación. De repente, las ilustraciones del manuscrito empezaron a moverse. Los demonios dibujados parecían cobrar vida, y una figura oscura emergió de las sombras. Carlo, paralizado por el miedo, escuchó una voz que le susurraba en su oído: "El pacto no debe ser roto". El joven sacerdote salió corriendo de la biblioteca, dejando el manuscrito atrás. Los guardias lo encontraron al día siguiente, incoherente y balbuceando sobre demonios y pactos. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de sus días, murmurando sobre la entidad oscura y los sacrificios. El encubrimiento. La Iglesia, alarmada por el descubrimiento de Carlo y sus consecuencias, selló el manuscrito en una bóveda secreta, lejos del alcance de cualquier otro curioso. Los oficiales del Vaticano declararon que Carlo había perdido la cordura debido al estrés del trabajo y que no había ningún manuscrito apocalíptico. Sin embargo, los rumores persistieron. Se decía que la entidad del manuscrito aún rondaba los pasillos del Vaticano, buscando a aquellos que se atrevían a descubrir su oscuro secreto. Epílogo. Hoy en día, la Biblioteca Secreta del Vaticano sigue siendo un lugar de misterio.
Los pocos que han tenido el privilegio de trabajar allí cuentan historias de libros que se mueven solos, susurros en la oscuridad y sombras que parecen tener vida propia. La historia de Carlo Di Luca y el manuscrito del Apocalipsis sigue siendo una advertencia para aquellos que buscan conocer los secretos más oscuros de la Iglesia. La sombra del Vaticano. En el corazón de Roma, el Vaticano es conocido por su majestuosidad y su historia sagrada. Pero no todas las historias que surgen de sus antiguos muros son de fe y devoción. Hay una que se ha susurrado en los pasillos oscuros durante siglos, una historia de terror que ha sido cuidadosamente oculta por los guardianes de la fe. A finales del siglo XVIII, un joven sacerdote llamado Angelo Moretti fue asignado a la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Moretti era un estudioso apasionado, dedicado a descubrir los secretos de los textos antiguos. Una noche, mientras revisaba unos manuscritos polvorientos en una sección remota y rara vez visitada, encontró un libro encuadernado en cuero negro, sin título y cubierto de símbolos extraños. El libro, que parecía más antiguo que cualquier otro en la biblioteca, desprendía una energía inquietante. Contra su mejor juicio, Moretti lo abrió. Las páginas contenían textos en latín, griego antiguo y otros idiomas que no reconocía. Conforme leía, sintió una presencia oscura a su alrededor, como si algo maligno lo estuviera observando. Las inscripciones hablaban de rituales prohibidos y evocaciones de entidades demoníacas. Una página en particular describía un ritual que permitía invocar a una entidad conocida solo como la sombra. Fascinado y horrorizado, Moretti decidió que debía saber más. Pasó noches enteras estudiando el libro, sintiendo que su mente se desmoronaba lentamente. Una noche, decidido a desentrañar el último secreto del libro, Moretti realizó el ritual descrito. Dibujó los símbolos en el suelo de su pequeña celda y recitó las palabras prohibidas. Al principio, nada sucedió. Pero luego, las velas se apagaron de repente y la temperatura de la habitación cayó en picado. De la sombra surgió una figura oscura, sin forma definida, pero con ojos rojos brillantes que parecían perforar su alma. Moretti intentó rezar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. La sombra se abalanzó sobre él, fusionándose con su cuerpo, y en ese momento, sintió un dolor indescriptible mientras su mente y espíritu eran consumidos. Al día siguiente, encontraron a Moretti inconsciente en el suelo de su celda, con los símbolos del ritual todavía visibles. Cuando despertó, no era el mismo. Sus ojos, una vez llenos de vida y conocimiento, estaban vacíos y sin alma. Comenzó a comportarse de manera errática, hablando en lenguas extrañas y escribiendo símbolos incomprensibles en las paredes de su celda. Los otros sacerdotes, alarmados, intentaron ayudarlo, pero pronto quedó claro que ya no era el padre Moretti quien habitaba su cuerpo. Las autoridades del Vaticano, en un intento desesperado por contener la situación, lo llevaron a una cámara subterránea secreta, donde fue confinado y vigilado día y noche. Con el tiempo, los susurros sobre lo ocurrido con Moretti se desvanecieron y su existencia fue borrada de los registros oficiales. Pero los guardianes de la cámara subterránea sabían la verdad. La sombra aún habitaba el cuerpo de Moretti, y aunque su cuerpo envejecía, la entidad dentro de él permanecía tan poderosa como siempre. Cada noche, desde los confines de su prisión, los gritos y susurros de Moretti resonaban en los pasillos, un recordatorio eterno del horror que acechaba en las sombras del Vaticano. Los sacerdotes actuales todavía evitan esa parte del edificio, temerosos de que, algún día, la sombra pueda encontrar una forma de liberarse y desatar su maldad una vez más. Esta es la historia de Angelo Moretti, el sacerdote que se atrevió a abrir un portal hacia el infierno y pagó el precio con su alma. Su legado permanece como una advertencia de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y que en los lugares más sagrados, las sombras más oscuras pueden acechar. El secreto del Vaticano. El joven sacerdote Alessandro había sido enviado al Vaticano para continuar sus estudios teológicos y realizar labores administrativas en el archivo secreto.
El Vaticano, con sus antiguos edificios y pasillos laberínticos, siempre había fascinado a Alessandro, pero pronto descubriría que también albergaba oscuros secretos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el archivo, Alessandro encontró un documento viejo y polvoriento escondido entre otros papeles. Era un diario de un sacerdote llamado Padre Domenico, fechado en el siglo XVIII. Las entradas del diario comenzaron de manera normal, relatando la vida cotidiana y los deberes religiosos. Sin embargo, las últimas páginas contenían descripciones perturbadoras sobre extraños sucesos y una figura ominosa que Padre Domenico había visto repetidamente en los pasillos del Vaticano. Padre Domenico describía una presencia oscura, una sombra que se movía por los corredores silenciosos, susurrando en latín antiguo y dejando un rastro de frío inhumano. Cada noche, la sombra se acercaba más a su habitación, hasta que finalmente, una noche, entró. Las últimas palabras del diario eran apenas legibles, escritas con mano temblorosa: "Ha venido por mí. El demonio camina entre nosotros". Esa noche, Alessandro no pudo dormir. Las palabras del diario resonaban en su mente y decidió investigar más al día siguiente. Preguntó a algunos de los sacerdotes más antiguos si sabían algo sobre Padre Domenico. Uno de ellos, con rostro pálido y ojos llenos de temor, le contó que Domenico había desaparecido misteriosamente y que muchos creían que había sido víctima de un mal antiguo sellado dentro del Vaticano. Alessandro, con su curiosidad y fe inquebrantable, decidió continuar su investigación. Regresó al archivo por la noche, decidido a encontrar más pistas sobre la desaparición de Domenico. Mientras revisaba los documentos antiguos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una figura oscura se movía en la periferia de su visión. Pensando que era su imaginación, Alessandro continuó trabajando, pero el sentimiento de ser observado no desaparecía. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejando a Alessandro en completa oscuridad. El silencio del archivo se rompió con susurros en latín, el mismo que había descrito Padre Domenico. Alessandro sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente y vio una sombra alta y oscura, con ojos rojos brillando en la penumbra. El aire se volvió helado, y Alessandro sintió una mano gélida agarrar su hombro. En un acto de desesperación, Alessandro comenzó a rezar. Su voz temblaba mientras recitaba el Padre Nuestro, pero su fe le dio fuerza. La figura oscura retrocedió ante sus palabras, los ojos rojos perdiendo su brillo. Las luces volvieron, y la figura se desvaneció. Alessandro cayó de rodillas, exhausto y aterrorizado, pero agradecido de estar vivo. Decidió abandonar su investigación y sellar el diario de Padre Domenico en el lugar más profundo del archivo, esperando que nadie más lo encontrara. El Vaticano, con todos sus secretos y misterios, seguía siendo un lugar sagrado, pero Alessandro nunca volvió a sentir la misma paz en sus pasillos antiguos. Sabía que algunos secretos estaban mejor enterrados, y algunas sombras nunca deberían ser despertadas. La muerte misteriosa de la Guardia Suiza. El Vaticano, con sus muros antiguos y secretos bien guardados, ha sido escenario de numerosos eventos misteriosos a lo largo de los siglos. Uno de los incidentes más escalofriantes y sin resolver en la historia reciente del Vaticano ocurrió en la noche del 4 de mayo de 1998, cuando se encontraron los cuerpos de 3 personas dentro de sus muros sagrados. Aquel fatídico día, el tranquilo entorno del Vaticano se vio sacudido por la noticia de la muerte del comandante de la Guardia Suiza, Alois Estermann, su esposa Gladys Mesa Romero, y el cabo Cédric Tournay. Las autoridades vaticanas afirmaron rápidamente que Tournay, en un acto de locura, había asesinado al comandante y a su esposa antes de quitarse la vida. Sin embargo, muchos dentro y fuera del Vaticano sospecharon que había algo más oscuro detrás de estos trágicos eventos. Alois Estermann acababa de ser nombrado comandante de la Guardia Suiza, la prestigiosa fuerza que protege al Papa. Era un hombre respetado y querido, tanto por su valentía como por su dedicación.
Su esposa, Gladys, era conocida por su devoción religiosa. Cédric Tournay, por otro lado, era un joven guardia suizo, conocido por su carácter inestable y su resentimiento hacia sus superiores, especialmente hacia Sterman, por no haber recibido una condecoración. La versión oficial del Vaticano fue que Tournay, en un arrebato de ira, irrumpió en el apartamento de Sterman y lo mató junto con su esposa antes de suicidarse. Sin embargo, las circunstancias exactas de lo sucedido esa noche siguen siendo objeto de debate y especulación. Algunos testigos afirmaron haber oído gritos y ruidos extraños provenientes del apartamento de Sterman antes de que se descubrieran los cuerpos. Otros mencionaron la presencia de personas no identificadas en los pasillos del Vaticano esa misma noche. Las autopsias revelaron inconsistencias en la trayectoria de las balas y la posición de los cuerpos, lo que alimentó aún más las teorías de conspiración. Una de las teorías más escalofriantes sugiere que Sterman pudo haber descubierto secretos oscuros dentro del Vaticano, secretos que algunos estaban dispuestos a proteger a toda costa. Otra teoría apunta a la posibilidad de que Tournay fuera manipulado o coaccionado para cometer los asesinatos. Los documentos y pruebas clave desaparecieron misteriosamente y las investigaciones oficiales se cerraron con rapidez, dejando muchas preguntas sin respuesta. Los rumores sobre rituales oscuros y conspiraciones dentro del Vaticano no han hecho más que crecer con los años. Algunos incluso creen que fuerzas sobrenaturales pudieron haber estado involucradas en las muertes. La historia de Sterman, su esposa y Tournay ha pasado a formar parte del tenebroso folclore del Vaticano, una advertencia de que, detrás de la fachada de santidad y devoción, pueden esconderse sombras inquietantes. El caso permanece cerrado oficialmente, pero la atmósfera de misterio y terror que rodea a estos eventos perdura. En los pasillos oscuros del Vaticano, donde se mezclan la fe y el miedo, algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre. Esta historia, basada en hechos reales, refleja la atmósfera de misterio y terror que a menudo rodea a los eventos inexplicables dentro del Vaticano.